Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o inclusive buenas noches. Tengan todos ustedes dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Es un placer estar en una webinar más con ustedes, con todo el equipo de Mana Changing. Como siempre, pues bueno, disfrutando los diferentes temas que tenemos preparados para ustedes y ahora no es la excepción dentro de toda la perspectiva que hemos revisado en conjunto con el equipo de Mana Changing, con su equipo de expertos. Eh, Decidimos traer temas que son pues realmente relevantes y más que nunca son importantes, ¿no? Y en este caso, relacionado con toda esta parte de automatización y los retos, vemos que una de las principales preguntas que nos hacían van relacionados con temas de Big Data, inteligencia artificial y gestión de logs. Entonces, vamos a comenzar y vamos a revisar, pues bueno, de entrada hay muchas preguntas que recibo constantemente relacionadas con la parte de Big Data y también pues hay mucha desinformación en el medio, ¿no? Hay quien dice, no, es que ya no es Big Data, es que es solamente data. Y la realidad es que pues bueno, esta desinformación se genera mucho por preferencias que tienen ciertos proveedores tecnológicos, principalmente de proveedores de servicios de nube, y es muy importante mencionar, clarificar, ¿no? Vámonos a la esencia, vámonos a la parte básica de primero, que es la parte de Big Data, ¿no? Y para poder contestar este tema de qué es Big Data, pues bueno, primero necesitamos entender claramente, pues, qué es un dato, ¿no? Un dato es considerado ya hoy por hoy o información sobre algo concreto y que va a permitir su conocimiento exacto, ¿ok? O en su caso sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. ¿Por qué ahora se habla mucho de esta parte de deducción? Vamos a ver más adelante que a través de ciertos temas y ciertos mecanismos de Machine Learning, pues bueno, hay muchas formas y arquitecturas para hacer el tratamiento de datos y entonces se puede hacer una deducción. Pero evidentemente, ¿cuál es la fuente clave y cuál es la fuente de toda esta parte de información? Son los datos. El principal reto que tenemos en las organizaciones hoy por hoy es abismal, ¿no? Vean ustedes nada más la problemática con la que nos estamos enfrentando, ¿no? Quise empezar con esta gráfica, ¿no? Hay dos autores muy buenos en estos temas de medición de qué es lo que pasa en Internet. Esto es lo que pasa en un solo minuto en Internet, ¿no? Entonces, veamos cómo servicios tradicionales, como por ejemplo Facebook, tiene 1.3 millones de usuarios que se registran en su plataforma cada minuto, ¿no? En YouTube se consumen 4.7 millones de videos cada minuto. Nos podemos ir con las redes sociales, pues más tradicionales y que más utilizamos en Latinoamérica, en Iberoamérica, ¿no? Y pues nos podemos ir a toda la parte de Instagram, ¿no? Vamos, en un solo minuto, ¿cuántas veces deslizamos la pantalla, ¿no? 694.444 veces en un solo minuto. Tweets ya ni vayamos, ¿no? Y en toda esta era en la que vivimos, donde la política se ha montado 100% en este tipo de redes sociales. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Bueno, yo diría, antes del problema, principal reto. Imagínense que ustedes son administradores de uno o varios data centers que soportan este tipo de servicios, ¿no? Primer pregunta es, oye, ¿cómo podemos administrar toda esa información? ¿No? Al final del día vemos que todos y cada uno de estas empresas tienen hoy por hoy como tal, pues bueno, ofrecen servicios entre paréntesis gratuitos. ¿Y por qué digo entre paréntesis gratuitos? Lo he dicho en varios foros. Cuando yo consumo un servicio y ese servicio es gratis, entonces yo soy el producto que se vende. Es decir, lo que venden es mi data, ¿no? Lo que venden es mi información. Entonces, imagínense cómo puedo yo como proveedor, por ejemplo, de YouTube o de Netflix o, bueno, Netflix en este caso no es gratuito, ¿no? Pero, por ejemplo, de Facebook, ¿cómo puedo yo empezar a vender campañas de marketing sin analizar la información de mis miles de millones de usuarios? Pues definitivamente eso no se puede. Entonces, lo que yo necesito, y ahí es donde viene la gran problemática, es cómo vamos a interpretar estos datos, ¿no? ¿Cómo los vamos a analizar para saber exactamente qué, quién, cuándo, cómo, dónde, qué edad, cuál es su perfil, su estrato social, ¿no? Dónde normalmente gasta más, etcétera. Entonces, así como vemos esta problemática mundial y que hoy por hoy empresas sumamente exitosas como las que vemos en pantalla
pues han salido adelante y han hecho modelos de negocio pues bastante rentables, ¿no? Así como ellos, entonces ahora lo podemos extrapolar hacia nivel organizacional. En nuestro nivel organizacional pasa exactamente lo mismo, evidentemente con justa dimensión, ¿no? Dependiendo del tamaño de nuestra organización, pero no importa si es grande, mediana, pequeña o microempresa, aunque sea una oficinita, que nosotros lleguemos a un despacho y que tengamos 10 computadoras, bueno, ¿cuánta información genera cada computadora por día? Y que esta información está relacionada evidentemente con el despacho de la organización, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, empresas muy pequeñas, ¿no? O inclusive organizaciones de servicio, no sé, se me ocurre donde hay toda Latinoamérica, ¿no? Notarías, ¿no? Todos ubicamos las notarías. Yo llego y bueno, son cientos de miles de papeles. Entonces tiene un área completa donde se están digitalizando y digitalizando, ¿no? Toda la semana están digitalizando papeles, ¿no? Y el siguiente reto no es nada más tener la digitalización como imagen, sino más bien interpretar los textos. ¿Para qué? Para que después podamos tratar esos datos, ¿no? Entonces, la problemática recae en que tenemos datos que están desestructurados, es decir, están dispersos en estos diferentes dispositivos, en estas diferentes imágenes, en estas diferentes computadoras. Si la gran mayoría inclusive de estos pequeños despachos y más impulsados por todas estas temáticas de la pandemia, etcétera, pues bueno, se empezaron a mover a temas de servicio en la nube, entonces ya todo el mundo empieza a utilizar herramientas de colaboración en línea, ¿no? En la nube, diferentes proveedores de servicios que nos dan toda la parte de la posibilidad de compartir archivos. Oye, y estos datos pues son de la organización, pero el principal problema que tenemos es que ahora están dispersos no solamente en estas 10 máquinas locales que les comento, sino están dispersas en quién sabe qué parte del mundo, en quién sabe qué data center, dependiendo de la organización con la que estemos trabajando, ¿no? La empresa que nos esté ofreciendo el servicio. Entonces, ese es un gran reto y es una gran problemática porque entonces, oye, ¿cómo vamos a consolidar todo este tipo de temas? Siguiente punto, pues la velocidad con la que se crean impide catalogarlos, ¿no? Como les comentaba, pues ya hay áreas expertas que desde hace muchos años, yo me acuerdo que había, inclusive, por ejemplo, universidades hace 10, 12 años, ¿no? Llegué a trabajar en algún proyecto con ellos y ya tenían un área completa de digitalización de expedientes, ¿no? Entonces, eso se hacía hace 10, 12 años, ahora imagínense lo que se hace hoy por hoy con dispositivos que son muchísimo más veloces. Entonces, además de que están desestructurados, la velocidad con la cual vamos generando nueva información, y recuerden, toda esta parte de datos tiene que ver no solamente con el texto, ¿no? Sino tiene que ver con fotografías, tiene que ver con imágenes. ¿Qué es lo que están haciendo todos estos grandes proveedores de servicio globales? Pues bueno, evidentemente tienen modelos de inteligencia artificial que hacen analítica sobre un video. Y entonces en un segmento de 5 minutos de un video, yo le puedo preguntar a ese video o a la herramienta que esté utilizando, oye, dime en esos 5 minutos cuántas personas sonrieron, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero habilitar servicios cognitivos y saber que en ese lapso de tiempo cuánta persona entró o salió de mi tienda, por ejemplo, contenta o triste o enojada, ¿no? Y ese tipo de análisis se pueden hacer. Pero evidentemente para llegar a ese análisis hay que hacer todo un tratamiento, es decir, los datos no tienen que estar desestructurados, es decir, tienen que estar estructurados. Y por otro lado, pues evidentemente tenemos que tener la capacidad de estar llegando como tal en tiempo y forma a la velocidad con la que se está generando la información en nuestra organización. Entonces, como les comentaba, o sea, esta parte es bien importante. No es importante meternos en estos momentos y más ahorita en definir, oye, es que es Big Data, oye, es que es Data, oye, es que es Maxi Data, oye, es que esa es semántica. No se preocupen por la semántica. A lo que se refiere a la parte de Big Data en sí es la acción de recopilar y almacenar grandes cantidades de información para su posterior análisis. Evidentemente, para una empresa tipo Microsoft, pues es data, ¿no? Claro, por supuesto. Para una empresa probablemente como la que estamos trabajando, oye, es una gran cantidad de información, porque no estamos acostumbrados, ¿no? A manejar o a lidiar con todo este tipo de información. Entonces, simple y sencillamente es la acción de recopilar y almacenar grandes cantidades de información, ¿ok? Este concepto, la realidad es que cobró impulso a principios de la década del 2000, ¿no? Cuando el analista Doug Laney articuló una definición que ahora es muy popular, ¿no? En la parte del Big Data, que son las 3 Bs.
Lo que vamos a ver aquí son las 3 Bs, el core de la definición de Big Data, y de ahí vuelve lo mismo, ¿no? Hay muchas otras personas que van agregando más Bs conforme lo van necesitando y es la forma que cada uno encuentra para poder explicar su problemática organizacional en temas de datos, ¿no? Ahora, cuando vemos la parte de Big Data, y entonces lo que nos dice este autor y este visionario, que desde hace 20 años dijo, oye, no sabes qué, este tema viene y viene fuerte y viene en serio. Es uno, la primera vez tiene que ver con el volumen, ¿no? Las organizaciones recopilan datos de diversas fuentes, incluyendo transacciones comerciales, ojo, ¿no? Redes sociales. Hoy hemos estado muy expuestos a toda la parte de redes sociales y hemos visto organizaciones a nivel mundial que están a un tweet de desaparecer o a un tweet de perder varios miles de millones de dólares en bolsa. ¿Por qué? Porque su representante o su figura máxima hace un tweet que no corresponde con la idea, la imagen, el branding, la percepción en el mercado de esa empresa. Entonces, ojo, redes sociales, información de sensores. Hoy más que nunca vamos a estar viendo una problemática muy puntual en toda la información y todos los datos que nos van a estar mandando a través de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas. Hoy por hoy, ¿quién tiene IoT? Tiene IoT hasta la tostadora de pan de nuestras casas, ¿no? IoT tiene la capacidad de mandar información para que sepas exactamente cuál es el punto específico sobre el cual se está calentando tu rebanada de pan, ¿no? Entonces, ojo, es un tema en el cual, pues sí, o sea, la tecnología nos está habilitando, pero eso que está empujando a ver muchas otras cosas que tienen que ver muchísimo con el core de este webinar. Uno es la gran cantidad de datos, dos es la sensibilidad de la información y la seguridad. Y entonces esa parte también es muy importante. O en específico, los datos que se transmiten de una máquina a otra en cantidades considerables, ¿no? Entonces, sí, estamos muy acostumbrados a platicar y a ver lo de la imagen, ¿no? De un data center a otro data center estamos transmitiendo gigas, ¿no? Y entonces, la realidad es que cuando son transacciones organizacionales, pues normalmente son a través de redes privadas, varios gigabits por segundo, hay alta transaccionalidad, pero bueno, hoy a lo que estamos llegando es a temas de algo que se llama cómputo espacial, ¿ok? Ahorita no voy a entrar a detalle en esos temas, pero hay cómputo espacial y el cómputo espacial va a necesitar mucha capacidad de cómputo en lo que le llaman también la edge computing, ¿no? El cómputo lo más cercano posible de los usuarios. Entonces, esto es un gran tema, es un gran reto. Entonces, no veamos volumen solamente como una parte de transferencia de un data center a otro. Siguiente punto que es muy importante, la velocidad. Hoy por hoy, somos capaces de transmitir en altas velocidades las grandes cantidades de información. Entonces, veamos, ¿por qué vino la explosión desde el 2000 a la fecha? Pues porque evidentemente el poder de cómputo, el poder de transacción a través de redes se vino incrementando considerablemente. Lo mismo es, pues los modelos de inteligencia artificial a partir del 2010 explotaron y entonces gracias a Machine Learning, toda esta parte de velocidad y agilidad es muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, los datos se transmiten hoy por hoy a una velocidad sin precedentes, ¿no? ¿Y cuál es nuestro principal reto ahí? Distribuir de manera oportuna. No se trata de, hoy generé como empresa 1 TB de información. Listo. Y a mí como dueño, como accionista, como presidente de la organización, como directivo, como gerente, o sea, a mí qué más das si transmites o generas 1 TB de información en tu organización o si generas 1 GB en un día. O sea, eso de todas formas, ¿qué valor me da? Ese es el gran reto. Entonces, como hemos comentado, desde la parte de IoT, todos los sensores que hoy tenemos, toda la parte de chips FID, veamos, o sea, los carros autónomos únicamente están esperando la conexión de 5G para que en ese momento la transaccionalidad en tiempo real de todo lo que pasa en las autopistas se lleve a cabo, ¿no? Entonces, son sensores de todo tipo, desde carros autónomos hasta sensores tradicionales. Mediciones inteligentes crean la necesidad de distribuir una gran cantidad de datos, ¿no? Y la verdad es que lo que estamos buscando es que sean, ¿en qué? En tiempo real, ¿no? Eso es lo que realmente estamos buscando. De aquí tenemos entonces volumen, tenemos velocidad y la tercera B es variedad, ¿no? La parte de variedad a lo que se refiere es toda clase de formatos. Antes estábamos muy acostumbrados, no, es que un dato, ¿no? Bueno, la unidad mínima de información, el 0 y el 1, y entonces crea el dato y el conjunto de datos crea información y el conjunto de información genera conocimiento y el conjunto de conocimiento genera sabiduría, ¿no? El famoso modelo de IKW.
La realidad es que hoy por hoy, desde la capa más baja, datos incluye todo tipo de variedades, ¿no? Desde datos numéricos estructurados, ¿no? En bases de datos tradicionales hasta documentos de texto que no están estructurados, correos electrónicos, videos, audios, transacciones financieras y mucho más. El mundo corporativo hoy requiere analizar todo esto. ¿A qué? Al mismo tiempo, ¿eh? O sea, no es un tema de, déjame primero reviso mi log, ¿no? Y déjame reviso ahora mi base de datos de tal lado y ahora déjame reviso la de otro lado. Entonces, eso es lo que genera realmente una necesidad de tener nuestros datos bien estructurados y eso es lo que ha originado lo que muchos expertos a nivel mundial consideran que es el nuevo petróleo, ¿no? Y más, ojo, o sea, esta parte de los datos del nuevo petróleo es un concepto que se viene manejando probablemente hace unos 4 o 5 años para atrás. No creamos que como ahora el petróleo bajó su valor a nivel mundial, entonces no, ya no vale como los datos. No, los datos son más importantes que el petróleo desde hace 5 años. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la importancia del Big Data no está en específico sobre cuántos datos hay, ¿no? Distribuidos, sino más bien qué es lo que se hace con ellos. Históricamente hablando, y veamos desde la explosión de Big Data, mediados del 2000, ¿no? Finales del 2000, de los años 2000, las organizaciones se dieron cuenta que pueden tomar estos datos para reducir costos, para reducir tiempos, para desarrollar nuevos productos y servicios o para tomar decisiones inteligentes. Si nos vamos al punto 3, ¿qué hizo explotar exponencialmente a empresas como Facebook, como Amazon, etcétera? Su capacidad a que de la nada empezaron a analizar datos y entonces vieron el potencial de desarrollar nuevos productos y servicios. El modelo de negocio de estas grandes empresas, como por ejemplo la parte de Amazon, que hoy podemos ver a su principal representante como el hombre más rico del mundo, ¿qué fue lo que hizo? Hizo el punto 3. Empezó con una cadena de suministro, específicamente en un nicho de mercado, la parte de tirando varios paradigmas, porque empezaba a ofrecer servicios de venta de libros sin tener librerías. Él se dio cuenta que con únicamente tener los datos de las librerías cercanas a las personas, podía empezar a llegar a hacer libros. Y entonces nace Amazon y bueno, al saber explotar de manera adecuada la información de sus propios compradores, entonces fue creciendo y fue incrementando su línea de productos y servicios. Y hoy vemos que Amazon, bueno, acaba de anunciar recientemente la compra inclusive de una empresa de carros autónomos, ¿no? Y dice, oye, ¿qué tiene que ver Amazon con carros autónomos? Bueno, pues ha tratado de ir comprando todo lo que puede. ¿Por qué? Porque derivado de su análisis de datos, de su analítica, se está dando cuenta que hay mucho potencial para seguir desarrollando nuevos productos y servicios. Entonces, ya no solamente vende lo que se te ocurra, ya no solamente ofrece servicios de nube con 20,000 temas en la parte de inteligencia artificial, sino que ahora también va a incursionar en toda esta parte de carros autónomos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que los datos por sí solos no nos dan nada. Los datos, teniendo ciertas piezas de información, tampoco nos dan nada. ¿Dónde está la clave? La clave está en tener datos y en tener una analítica poderosa. Esa es la clave. De nada me sirve tener un gran proceso, todo bien automatizado, que todo termine en mis diferentes bases de datos. Si una vez que tengo ese tera en la base de datos, ahora no sé cómo analizarlo, ¿no? Y ahí es donde viene la palabra de la analítica, ¿no? Entonces, combinar Big Data con una analítica poderosa se abren un sinnúmero de posibilidades, ¿no? Para poder mantener esta ventaja competitiva o todo este tema de hacer realidad de que los datos son más el nuevo petróleo, ¿no? Evidentemente, lo que buscamos es generar ventajas competitivas, crecimiento sostenido o muchas le llaman el crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, gracias a estas analíticas, pues definitivamente lo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer esta parte de datos y analítica poderosa? Bueno, pues se logra con un concepto clave, es clave que tiene que ver con temas de data lakes, ¿no? Y aquí nos vamos igual un poquito a la historia, ¿no? Todo empezó con el famoso ETL, ¿no? Cuando recuerdan ustedes que ya no era nada más la base de datos, sino que ahora teníamos que generar ciertos repositorios que se les llamaban data warehouse, y entonces de ese conjunto de bases de datos hacíamos extracción, transformábamos la información y lo cargábamos, ¿no? El ETL en un data warehouse.
Recuerdo que, bueno, el negocio del mundo en ese entonces estaba en toda la parte de hardware, en toda la parte de venderte appliances para que on-premises puedas tú hacer todo esto, ¿no? Y recuerdo que, bueno, tienes que comprar nodos y eran millones de dólares por nodos para tener las herramientas top en el mercado, ¿no? Estoy hablando de hace 10 años, por lo menos, ¿no? Posteriormente viene toda la parte, no, es que ahora ya que tienes el tema de Data Warehouse, tienes que construir BI, ¿no? Ok, perfecto. Y en la parte de BI ya son estos famosos cubos, ¿no? En un contexto de Big Data, si hablamos de BI, estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? La realidad es que yo recuerdo cuando hice la maestría hace como 10, 12 años, pues estaba de moda, ¿no? Toda la parte de BI y muy pronto se dieron cuenta que no era suficiente, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de información. Entonces, para poder lidiar con los diferentes tipos de información en grandes cantidades, ahora es necesario crear ¿qué? Algo que se le llama un data lake, ¿no? O un lago de datos, ¿no? Esta idea principalmente lo que busca es proporcionar un lugar de descanso para los datos sin que estos sean procesados. ¿Qué era lo más costoso anteriormente? Lo más costoso, como les comentaba, era hacer todo el procesamiento y todo el poder de cómputo que se requería para poder armar tu modelito de BI, ¿no? Y entonces era wow. Hoy es, oye, si estás generando 1 terabyte de información al día, ¿para qué quieres que toda esa información esté procesada? No tiene que estar procesada. Mejor vamos a crear un lago de datos donde los datos van a estar en ese lago sin procesarse de manera nativa hasta que se requiera analizar ese punto específico del dato. ¿Ok? Entonces, es decir, los datos van a permanecer inactivos, ¿no? A menos de que alguien los necesite. Y no quisiera meterme en más términos, ¿no? De capas semánticas y ya del modelo de machine learning, etcétera, ¿no? Porque son ya temas adelante. Por ahí les voy a dejar algunas referencias, pero el concepto es este, ¿no? Entonces va a haber datos, van a estar inactivos y los va a ir tomando a menos de que se necesite, ¿no? Puede ser que de ese tera de información yo esté explotando 100 gigas, ¿no? Perfecto, al día, de manera efectiva para mis objetivos de negocio. Y posteriormente después, pues iré ampliando a través de iteraciones, ¿no? Entonces, un lago de datos en específico es una colección de datos, más no una plataforma de datos. Es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Como se llamaba, bueno, no es, y no confundir con lo que llamamos el RDBMS, ¿no? La base de datos, sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿no? La realidad es que un lago de datos es una colección de datos que generalmente se administra en una plataforma, ¿no? O lo que tenemos como Hadoop, ¿no? De hecho, cuando entró Hadoop al mercado, bueno, realmente revolucionó toda la parte de la industria. Es una práctica muy común estar utilizando Hadoop para administrar toda esta parte de datos, y yo no me voy a meter en la parte técnica porque para eso están los expertos que ahorita nos van a platicar al respecto, pero ha sido la gran evolución, ¿ok? Todo lo que les estoy hablando ahorita es la parte básica, central y la esencia del cómo poder lograr tener una analítica poderosa, ¿no? Entonces, estos data lakes tradicionalmente, ¿para qué se usan? Bueno, se han venido utilizando mucho y cada vez pues se van generando en más, se van aprovechando en más industrias, pero se han venido utilizando mucho para tener data lakes que estén enfocados 100% a la parte analítica, o data lakes que estén enfocados para tener, sí, una parte analítica, pero con un enfoque de marketing o con un enfoque de ventas. Imagínense poder hacer ya toda esta parte de predicciones, proyecciones, tener modelitos de inteligencia artificial para saber cómo se comportará el mercado con ciertas variables externas que normalmente pues nosotros no tenemos el control de ellas, pero que derivado de la historia y de los datos, pues estos modelitos nos podrían ayudar a hacer predicciones, ¿no? Es una de las principales cosas que buscas con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Y la parte de datos estructurados, poder hacer predicciones. Hoy por hoy se están utilizando mucho en la parte health. Como sabemos en Latinoamérica, pues la legislación en la parte de salud es prácticamente nula. No les interesa el tema tecnológico, pero como sabemos en los países más desarrollados, es donde más regulación hay y es donde más atención le han puesto a toda esta parte de data lakes. Entonces hay healthcare data lakes. Y evidentemente para la parte financiera, nosotros nos han pedido muchos despliegues sobre el tema de fraudes, ¿no? Análisis de fraudes, de ventas, pero principalmente de fraudes, ¿no? Es por esta razón que normalmente en Latinoamérica los principales personas que piden o que solicitan que se haga un proyecto de data lake son los CFOs, ¿no? Los de finanzas son los que principalmente solicitan proyectos de data lakes, no la gente de TI, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante porque aquí estamos viendo ya
cómo la tendencia va hacia una perspectiva estratégica de negocio y de las organizaciones, ¿no? Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No? A mí me gusta mucho esta definición y les puse en negritas lo que considero que es más importante. No hay miles de definiciones de inteligencia artificial, pero en verdad que hoy por hoy cualquier persona con la que platiquemos puede decir, no, sí es que la inteligencia artificial y estamos entendiendo o estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Como esencia, la inteligencia artificial es el esclarecimiento, primero que nada, lo que buscas es entender este proceso de aprendizaje humano. Después, el entender cómo piensa un humano. Después, cómo se comporta el humano. Y posteriormente es entender cómo es posible que alguien sea inteligente, ¿no? Para poder hacer una traducción. O sea, yo cómo podría decir que una red neuronal o un modelito de inteligencia artificial es realmente inteligente. Bueno, pues entendiendo cómo lo hace primero el cerebro humano, ya que sé que en cierta materia en específico hay una persona muy renombrada, un investigador muy renombrado y que es inteligente en su materia, pues bueno, entonces yo trato de mapear esos temas y esto a lo que nos lleva es, cuando nos hablen de inteligencia artificial, cuando tengamos una conversión de inteligencia artificial, es muy sencillo poder identificar si nos estamos refiriendo a un modelo de inteligencia artificial básico o a un modelo de inteligencia artificial avanzado, ¿ok? El primero, el básico, tiene que ver con el if then else, ¿no? El famoso if then else, basado en reglas. La parte de inteligencia artificial, desde los años 50 se habla de 1950 se habla de inteligencia artificial, ¿ok? Tiene más de 70 años que este concepto vino. Yo recuerdo hace más de 20 años que estaba en la universidad, tenía ya clases de inteligencia artificial. Oye, ¿ya se hacía inteligencia artificial? Por supuesto que sí. Oye, pero ¿qué tipo de inteligencia artificial? Ah, basada en reglas. Esto es lo que se hace o se conoce normalmente inteligencia artificial basada en sistemas expertos. Porque, imagínense, muchos de ustedes recordarán, no sé, hace algunos 15 años por ahí alrededor, cuando se hizo muy famoso el caso de que una máquina le ganó a un campeón de ajedrez, ¿no? Entonces dices, no, bueno, wow, ¿no? ¿Cómo le ganó? Bueno, estuvieron aplicando inteligencia artificial basada en reglas, if then else, if then else. De este tablero que tenemos, vamos a ir mapeando todas las condiciones y sobre eso vamos a ir enseñándole con pequeñas redes neuronales, pero digo pequeñas porque la realidad es que no había poder de cómputo para poder hacer un tema real de red neuronal. Entonces eran pequeños más bien algoritmos, ¿no? Para poder ganarle a esta persona. Entonces le ganan y ahí todo el mundo se entusiasmó y dijeron, wow, no, ya viene lo mejor de lo mejor, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Ustedes vean, de principios del 2000 al 2010, 11, nada, ¿no? De la gente, las organizaciones dejaron de apostarle a modelos de inteligencia artificial. Hasta que empezó a haber mayor poder de cómputo, mayor poder de transaccionalidad, mayor poder en toda la parte de telecomunicaciones, y entonces fue posible emular un enfoque basado en redes neuronales. El enfoque basado en redes neuronales, el tradicional, igual, no me quiero meter porque tenemos redes neuronales, luego tenemos machine learning, luego tenemos deep learning, tenemos varias arquitecturas, ¿no? Hay varias arquitecturas y he estado subiendo cápsulas de 3, 4 minutos en este canal de YouTube. Si a alguien le interesa meterse ya más en qué es deep learning, qué es machine learning, qué es computer vision, etcétera, que son capas o digamos dominios del tema de inteligencia artificial, véanlo ya de manera detenida. Para efectos prácticos, cuando ustedes tienen una conversión de inteligencia artificial, es enfoque basado en redes neuronales. Ah, ok. ¿Qué es lo que hace? Imitar o emular la forma en la que nosotros como humanos aprendimos. Ustedes háganse la pregunta, y este es un ejemplo muy tradicional, el del gato, ¿no? ¿Cómo nosotros de bebés o cómo nuestros hijos, nuestros sobrinos, cómo aprendieron lo que era un gato? O sea, ¿de qué manera lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendes? Bueno, tú no necesitas ir a la escuela para saber lo que es un gato. ¿Y por qué? Porque ves un gato y alguien te refuerza, oye, eso es un gato, ¿no? Ves otro gato desde otra perspectiva, otro color, otro tamaño y alguien te refuerza, eso es un gato. Y después vuelves a ver un gato y alguien te vuelve a reforzar, eso es un gato. Tu cerebro aprende a través de diferentes inputs, en este caso, de imágenes y de sonido, eso es un gato, eso es un gato. Y entonces tu cerebro a lo largo del tiempo entiende que hay miles de especies de gatos y que puede ser de una forma o de otra, en su momento, cuando tienes la madurez necesaria en tu red neuronal, en tu pequeño cerebro, te das cuenta que es un gato. Y entonces vean qué es lo que empiezan a hacer los bebés. En cuanto entendieron, dicen gato, 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 ¿no? Y puede ser que no puedan
armar una estructura completa, una sentencia completa, pero sí son capaces de empezar a mencionar, este es un gato, esto es un perro, esto es un ratón, ¿no? Entonces, dependiendo de los inputs a los que estén expuestos, esto es agua. Entonces, ya cuando te dicen quiero agua, te dicen agua, 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 porque ya aprendieron lo que es agua. Entonces, eso es justamente lo que hace la parte de Machine Learning. Y gracias a esta parte de redes neuronales, es cuando la inteligencia artificial realmente, pues bueno, potencializó todo. Porque imagínense cómo podemos analizar un video con inteligencia artificial basada en reglas. Imposible, imposible. Yo necesito meter redes neuronales para poder analizar un video. Entonces, es bien importante que tengamos estos temas. Lo mismo viene, o sea, desde temas de chatbots, ¿no? Bueno, hay chatbots que están en temas de if then else, hay chatbots que están en inteligencia artificial conversacional, que también es otro campo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos muy bien diferenciados estos dos temas. Siguiente punto, y algo que ha venido, pues como tal, junto con los retos, ¿no? Los retos, yo diría, son de los retos más complejos, más delicados, más complicados inclusive de atender toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Y dentro de la parte de ciberseguridad empecemos con seguridad de la información. Recordemos que primero es seguridad de la información en nuestra organización y de ahí podemos ir abriendo diferentes capas hasta llegar a la parte de cybersecurity, que es pues tal cual información que está almacenada en el ciberespacio, es mía, pero yo no tengo ni la menor idea de dónde esté, ¿no? Entonces, es muy importante el identificar que, pues por ahí decían, ¿no? Con grandes superpoderes, grandes responsabilidades, y es exactamente lo mismo lo que aplica en nuestro contexto tecnológico actual. Hoy por hoy estamos dotados de muchos superpoderes, ¿no? En la parte de inteligencia artificial, machine learning, con todas las diferentes arquitecturas que podemos utilizar, definitivamente nos armaron por completo, ¿eh? Ahora lo que estamos esperando es la explosión de 5G, lo que estamos esperando no es la madurez de más dispositivos. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo el análisis de lo que, y dar pauta a los siguientes servicios, ¿no? Que les comentaba que van a estar mucho rondando sobre toda la parte de cómputo espacial, ¿no? Eh, entonces, hoy hemos visto, hoy más que nunca, que se ha incrementado el uso considerable de los servicios en la nube en todo el mundo, pues hemos escuchado cada vez más y más reciente temas de hackeos, temas de secuestro de datos, etcétera. Entonces, imagínense, yo logro hacer, ¿no? Entonces, veamos, son las capas, ¿no? Primero hago, bueno, gobierno de datos, después hago data warehouse, después hago BI, ya tengo todo en mi data lake. Ahí está todo el conocimiento listo para procesarse de manera ágil de mi organización. Y de repente alguien se mete al data lake, ¿no? Alguien no autorizado, la competencia o alguien que quiere secuestrar. Imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, entonces, sí, el mundo de posibilidades se está abriendo considerablemente, pero viene esta parte de la información. Si lo vemos con una perspectiva básica, igual como lo hemos estado haciendo en el webinar de regresar a la parte básica, el propósito principalmente de la seguridad de la información es proteger la información que necesita la organización para llevar a cabo su negocio, ¿no? Y ahí es donde le está marcando ya muchas pautas, de, a ver, o sea, hay que priorizar, porque es que mi empresa es 100% segura, eso no existe, ¿no? En temas de información, eso no existe, ni física ni lógicamente, pues, ¿no? Entonces, hay que recordar que las mejores prácticas lo que nos dicen es, bueno, primero que nada, tenemos que considerar los temas de confidencialidad, tenemos que considerar los temas de integridad, de disponibilidad de la información. Es importante también toda la parte de autenticación y todos los temas de no repudio, ¿no? Entonces, es muy importante el que veamos que toda la perspectiva relacionada con seguridad de la información es, si alguno de estos puntos nos falla, entonces estamos vulnerables, ¿no? De nada me sirve tener 4 de estos 5 puntos si la información no es confidencial o si hay falta de disponibilidad en la información, ¿no? O si no hay una buena autenticación. Entonces, veamos por eso cómo es bien importante generar un ecosistema para el tratamiento de mis datos, ¿ok? Estos aspectos cada vez van siendo, como les comentaba, más relevante y por lo tanto también van siendo más retadores. ¿Por qué? Porque pues probablemente el número de repositorios en mi organización se está incrementando, probablemente si ya estoy en proyectos de Big Data estoy generando estos data lakes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo en específico asegurar estos temas? Bueno, pues hay que meter muchas prácticas, ¿no? Y recuerden,
ahí es donde pues, es muy importante seguir, para eso están marcos de referencia, para eso están metodologías, para eso están estándares, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a un ISO 27000, que es seguridad de la información, así plano, son 114 controles diferentes, ¿no? Entonces, nada más para la parte de seguridad de la información. Entonces, sí, el principal problema es que si yo tengo un control o tengo 100 controles, pero no tengo 4, puede ser por esos 4 se nos metan. Entonces, ahí es donde viene el tema muy delicado en el tema de seguridad, ¿no? Entonces, la gestión de la seguridad de la información, pues principalmente recae de manera general en políticas, en tener buenos procesos, comportamientos, gestión de riesgo y controles, ¿no? Y como pueden observar, pues los procesos siguen estando al centro de nuestras operaciones, ¿no? Todo mundo se está tratando de decir, no, es que Lean Agile, pues sí, Lean y Agile te dice, tienes que evitar desperdicio en tus procesos y que tus procesos sean mucho más ágiles, pero nunca ha dicho nadie el que, sáltate el proceso o ya no hagas procesos. Al contrario, hoy es cuando más necesitamos procesos y que esos procesos estén mapeados en nuestras herramientas para que estén automatizados de manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí necesitamos poner mucho foco. Sobre el proceso, construir las políticas, construyes controles, construyes comportamientos, gestión de riesgos, ¿no? Y algo muy interesante que estamos buscando en toda la parte de seguridad de la información y ciberseguridad es primero, primera etapa, prevención, ¿no? Oye, que no nos ocurran incidentes de seguridad, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, si fallamos, y ojo, o sea, si estamos llegando a la segunda etapa es porque fallamos en la primera, fallamos entonces detección, que seamos capaces de detectar de manera rápida y confiable que está sucediendo un incidente. Muchas veces nos enteramos ya hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y eso es bien delicado, es bien delicado. Entonces, si no pudimos prevenirlo, entonces, por lo menos tuvimos que haber trabajado en mecanismos de detección. Y aquí es donde entran, recuerden, muchos temas de eventos y que eventos generen incidentes y que incidentes probablemente nos lleva a problemas, ¿no? Y problemas trabaje con disponibilidad y a lo mejor también entra capacidad, ¿no? Y entra la gente de infraestructura. O sea, veamos cómo esta mentalidad y este enfoque de lo que antes conocíamos como IT Service Management y hoy muchos de ustedes lo conocen como Enterprise Service Management, es exactamente la misma maquinita. El core ahí está. Una vez que yo tengo este core establecido, lo que tengo que empezar a hacer es moverme a través de iteraciones para seguir soportando toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, es bien interesante el cómo a veces pues, estoy trabajando en algunas organizaciones, por un lado, sí, temas de Big Data, por otro lado estamos viendo temas de IT Service Management, por otro lado estamos viendo temas de seguridad, pero todo se centraliza al final del día en una herramienta core, ¿no? Y esa herramienta core es la que nos ayuda a orquestar toda esta parte de automatización. Entonces, por eso es bien importante. Es imposible pensar que hoy podemos operar todo esto sin las herramientas adecuadas, ¿no? Y ahí es donde viene la clave. Después necesitamos que, oye, ya lo detecté, listo. Una cosa es que tengas una gran capacidad en el tema de detección de eventos, y otra cosa es que de eventos de accesos, ¿no? A lo mejor puedes tener una buena práctica de accesos también. Y otra cosa es que tengas la capacidad de corregirlo, con los expertos necesarios. Entonces hay una tercera etapa en la cual viene la corrección, que es recuperación de los incidentes, ¿no? Entonces veamos, tenemos que evitar primero a toda costa prevención. Si eso nos falló, nos tiene que llevar a dos etapas diferentes que normalmente son ejecutadas por equipos complementarios. Una que es la parte de la detección y la otra que tiene que ver con todos los temas de recuperación de los incidentes, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver que las principales problemáticas organizacionales, en un inicio nos hicimos un planteamiento, una problemática, y que decimos, bueno, esto, ok, lo podemos solucionar metiendo temas de Big Data, metiendo temas de inteligencia artificial y metiendo temas de seguridad. De ahora en adelante, todos los proyectos que ustedes lleven a cabo se tienen que pensar de esta forma. Son diferentes dominios, son diferentes áreas de conocimiento, son diferentes grupos de expertos. Entonces, podemos concluir que uno de los principales retos que hoy tenemos para llevar a cabo de manera exitosa la parte de IT Service Management y la parte de Enterprise Service Management es tener la capacidad de orquestar internamente a nuestro grupo de expertos. Y créanme que son grupos de expertos, ¿eh? O sea, los temas de Big Data son todo un tema, ¿no? Porque necesitamos expertos en las diferentes capas, en la de gobierno, en la de DataWare, en la de BI y en la de Data Lakes, ¿no? Ya después expertos en ciencia de datos para modelos de Machine Learning. Desde ahí viene un equipo interdisciplinario
Cuando lo llevamos al tema de seguridad de la información, ni digamos, ¿no? O sea, en la parte de seguridad de la información hay muchísimas áreas de especialización y en inteligencia artificial, como les digo, todo depende cuál sea el producto, cuál sea el servicio. Podemos meter temas de computer vision, estos pueden estar habilitados por machine learning, por deep learning, habilitados por diferentes algoritmos, ¿no? Entonces, ese tema, pues bueno, definitivamente tenemos que poner pues bastante atención, ¿no? Bastante atención para ver cómo lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, veamos que hay todo un trasfondo organizacional y de procesos también. ¿Ok? Entonces, recuerden, por favor, que nos pueden ir mandando sus preguntas, las preguntas que ya tengan hasta ahorita, por favor, envíenlas. Toda esta parte teórica, pues definitivamente no puede funcionar, como les comentaba, sin ya la expertise para llevarlo a herramientas en específico, ¿no? Por esto que voy a pasarle ahorita el micrófono a Julián Patiño, que es el especialista en todos estos temas en la parte de Managed Engine. Julián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Mauricio, muchas gracias. Muy interesante tu ponencia y desde Manas Engine estamos totalmente de acuerdo en el gran valor que representan los datos en cualquier organización y el gran desafío que representa gestionarlos, ya que, como hablábamos a lo largo de la ponencia, existen ecosistemas muy diversos en los cuales la data proviene ya no solo de bases de datos estructuradas, en las cuales podríamos darle un tratamiento mediante filas, columnas o relaciones que se pudieran dar entre tablas, sino como podemos observar, hoy en día los orígenes son muy diversos y la data corporativa de gran importancia circula de manera distribuida a través de la nube, la web, correos electrónicos, data que proviene de apps en dispositivos móviles, redes sociales, imágenes, videos, y la gran cantidad de data que, como hablábamos al principio de la ponencia, proviene de ese ecosistema que denominamos como Internet de las Cosas. Entonces, hay un concepto muy importante que debemos tener en cuenta, y es que cuando hablamos de Big Data, de nada nos sirve manejar o capturar grandes volúmenes de datos si no sabemos la forma en cómo gestionarlos, procesarlos, para que esto se convierta en información y conocimiento estratégico para nuestra organización. Es por eso que la forma de poder dar un valor agregado es aplicar procedimientos que, como vimos a lo largo de la exposición, aplicar ese proceso de extracción de la data que, como vemos, viene desde múltiples orígenes, encontrar una herramienta específica que nos pueda dar el tratamiento a este tipo de arquitectura, nos permita extraer, transformar y cargar posteriormente esta data en un repositorio, una bodega o un esquema de data warehousing, para que posterior a esto una herramienta de Business Intelligence nos permita generar la analítica específica que necesitamos. Es por eso que desde Manas Engine nosotros vemos la gestión de estos grandes volúmenes de información desde múltiples perspectivas. La primera de ellas es precisamente desde tener un punto de visibilidad y el monitoreo del performance de esas múltiples plataformas que nos permiten hacer esa extracción de la data. Como podemos observar dentro de nuestra suite de Applications Manager, tenemos múltiples monitores específicos para monitorizar los distintos esquemas que tenemos distribuidos para esquemas de bases de datos tanto relacionales y no relacionales, y todos estos tipos de arquitecturas que nos permiten hacer el proceso de minería de datos y extraer la data específica que genera valor a nuestro negocio, como lo pudimos observar, un esquema basado en Hadoop, un procesamiento de análisis en memoria de forma distribuida, como puede ser en Oracle Coherence, o utilizar este tipo de infraestructura como puede ser Apache Spark, en el cual hacemos la extracción de la data y el procesamiento mediante diferentes tipos de workers en los cuales se divide el trabajo específico para empezar a limpiar la data de los distintos ambientes que tenemos dentro de nuestra infraestructura. Entonces, esto es uno de los principales aspectos que debemos tener en cuenta, mirar desde la parte del monitoreo y la visibilidad de estas plataformas. En segunda instancia, también dentro de nuestra plataforma de IT Operations Management, nosotros nos podemos apalancar de la parte de los forecast reports, que como hablábamos, un aliado estratégico que tenemos dentro del Big Data para poder analizar grandes volúmenes de información, tenemos que hablar de inteligencia artificial y algoritmos basados en Machine Learning. Entonces, nosotros podemos empezar a revisar propiamente información de componentes como lo estábamos observando, bases de datos en particular, en los cuales podemos tomar valores específicos y, como podemos observar, tenemos activado el componente de Machine Learning dentro de nuestra aplicación que viene embebido por defecto dentro de Applications Manager y poder hacer un análisis predictivo basado en el tiempo
en el cual podemos hacer un muestreo particular en un parámetro específico y un rango de tiempo. En este caso, por ejemplo, pueden ser cantidad de solicitudes que presentan bloqueos por minuto y basado en esto, hacer una proyección a 6 meses y saber de qué forma puede responder mi infraestructura en cuanto a estos aspectos. Entonces, esto es un análisis bastante importante tenerlo en cuenta, ya que puedo proyectar en el tiempo y saber si a nivel de disponibilidad y capacidad, mi infraestructura está respondiendo a la demanda de los servicios que yo tengo expuestos dentro de mi organización. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos en particular y que ya estamos hablando del siguiente componente que es Business Intelligence, permítanme mostrarles también la herramienta específica dentro de nuestra suite que nos permite precisamente hacer el análisis y el importe de todos esos múltiples orígenes de datos. Como observamos, Analytics Plus nos permite ingresar e importar datos desde los orígenes más básicos, como puede ser un texto plano, un archivo basado en Excel, un HTML, un XML, y mezclarlo de forma combinada con herramientas específicas que ya tenemos dentro de nuestro portafolio, como lo puede ser empezar a obtener dentro de Manage Engine, y como puede ser empezar a obtener información desde la parte del control de acceso, gestión de la seguridad, información que viene desde nuestros múltiples endpoints, toda la parte de la gestión de la infraestructura desde la capa física, la capa de aplicación y finalmente cómo esto es percibido en la parte de IT Service Management en los acuerdos de nivel de servicio que nosotros tenemos pactados. Entonces, teniendo en cuenta esto en particular, la idea es que nosotros empezamos a tener una visión holística y poder empezar a entender cómo es el comportamiento en las distintas unidades de negocio que tengo dentro de mi organización y poder hacer un análisis granular de forma elástica en el cual puedo ir de lo general a lo específico desde las distintas vertientes que yo tenga dentro de mi infraestructura tecnológica. Y, como les comentaba, empezar a hacer el análisis de la información mediante dimensiones de los datos. Entonces, yo puedo empezar mediante los múltiples cuadros de mando, empezar a observar cómo es la entrega de los servicios de mis departamentos de desarrollo cuando implementamos ya temas de agilidad, eh, buenas prácticas basadas en DevOps y saber cómo es la parte de la percepción también desde las áreas de servicio en cuanto a la entrega de dichos proyectos. Verificar desde la parte cómo la capacidad y la disponibilidad de mi infraestructura tecnológica responde a los acuerdos de nivel de servicio que yo tengo organizados o contratados dentro de mi organización. Y ir agregando cada vez múltiples vistas o dimensiones que nos dan una perspectiva que nos permite tomar decisiones estratégicas de nuestro negocio desde múltiples capas. Y una de ellas, muy importante, la parte de seguridad que como hablábamos. Entonces, otra herramienta específica que les quiero mostrar es cómo hacemos el análisis, el procesamiento y el importe de múltiples y grandes cantidades de información a través de nuestra herramienta de SIEM, Event Log Analyzer, en el cual que como sabemos podemos hacer importe también de información basada en logs de múltiples orígenes y empezamos a hacer un proceso de transformación de la data, en el cual hacemos un parsing específico para que finalmente podamos consumir dichas estadísticas o tendencias que tienen nuestros dispositivos de forma granular dentro de los múltiples reportes que ya vienen de forma predeterminada. Basado en esto, también hacer una correlación de eventos específica que nos permite dentro de nuestra organización y mediante un componente como lo puede ser Elasticsearch, hacer una búsqueda avanzada basada en expresiones regulares para acotar cada vez un poco más nuestras búsquedas. Teniendo en cuenta eso, también en la parte de inteligencia, estar conectados de forma constante a nuestra centro de amenazas que tenemos desplegado en la nube para descargar las últimas actualizaciones, estar en ese proceso de sincronización en el cual información o datos en cuanto a nuevos riesgos, nuevas amenazas que se presentan y son publicadas por los principales vendors puedan ser centralizadas y descargadas y alimenten de igual forma nuestro proceso de análisis de amenazas. Y finalmente, comentarles acerca de nuestro componente también de inteligencia artificial, en el cual tratamos de hacer énfasis y apoyo a nuestra parte de seguridad, que es nuestro User Entity Behavior Analytics, que básicamente nos da una visibilidad no solamente en cuanto el análisis estadístico que basado en un muestreo
podemos hacer un análisis de tendencia y determinar el comportamiento basado en el tiempo, sino que también apalancándonos en el análisis estocástico, en el cual encontramos el apoyo de las cadenas de Markov, porque recordemos que los usuarios los podemos tomar como variables aleatorias que no siguen un comportamiento en particular, como podemos observar, y que muchas de las tendencias no son medibles debido a patrones específicos como lo podemos encontrar en los análisis estadísticos, sino que su comportamiento puede cambiar en rangos o periodos de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros mediante User Entity Behavior Analytics podemos hacer un perfilamiento del riesgo desde los distintos usuarios que utilizan nuestra infraestructura tecnológica y basado en esto podemos empezar a hacer dicho perfilamiento y aquí es donde nuestro algoritmo de Machine Learning empieza a entender el comportamiento del usuario en cuanto a las distintas tareas específicas que aplica dentro de nuestra infraestructura. Recordemos que existe un comentario que dice que todo hábito deja una huella, toda huella es medible y esto de forma repetida genera una tendencia que entrega patrones que nos permiten predecir a lo largo del tiempo. Entonces, como podemos observar, son distintos comportamientos en los cuales podemos tomar un valor ponderado de cuál sería la categoría específica que tiene un administrador, en este caso en cuanto a autenticación en una infraestructura, y en este caso se está saliendo del umbral específico, por lo cual podemos determinar un perfilamiento de riesgo. Aquí podemos observar múltiples métricas que aplican, a lo cual podemos determinar si un usuario puede estar comprometida su cuenta específica. Pueden existir amenazas que se pueden estar explotando mediante el uso de esta cuenta que puede estar comprometida, si puede haber fugas de información eh, utilizando dicha cuenta, y lo mismo aplica también para los distintos esquemas de dispositivos en los cuales podemos en determinado momento explotar dichas vulnerabilidades y cambien su comportamiento. Bueno, Mauricio, te paso nuevamente el control para que pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Esta es unas cuantas de las múltiples características que tenemos dentro de Manas Engine para poder hacer el análisis de la información desde múltiples perspectivas. Perfecto, muchas gracias. Oye, aprovechando, porque aquí hay algunas preguntas, ¿no? Sobre lo que nos comentas de la herramienta. Dice, ¿Applications Manager puede monitorear el desempeño de bases de datos como SQL y Oracle? Sí, claro que sí. Nosotros lo podemos Okay. revisar desde múltiples perspectivas. Antes de pasarte el control, te muestro rápidamente ese procedimiento. Entonces, Okay. vamos a la parte. Junto con esta pregunta decía, ¿qué datos podemos obtener de ese monitoreo para tomar decisiones? Claro que sí. Entonces, en primera instancia, podemos entrar a revisar propiamente el performance de la base de datos. Permíteme, aquí ya entramos propiamente en un monitor y podemos empezar a obtener múltiples métricas de gran valor. Primero, los distintos tipos de consultas, queries que se están generando dentro de nuestra base de datos, por lo cual podemos empezar a determinar si hay alguna de ellas que está generando algún tipo de encolamiento. Podemos segregar dentro de las distintas instancias las múltiples bases de datos que tenemos desplegadas dentro de la misma, como podemos observar, los distintos tipos de sesiones, jobs, store procedures que se generan dentro de la misma, y podemos también hacer un control sobre específicamente el backup y restauración de las mismas o los procesos de replicación, los shipping o por mirroring que tengamos dentro de nuestra infraestructura tecnológica. O sea, podemos hacer un análisis desde múltiples perspectivas en el rendimiento, performance y entrega de lo que nos da los distintos tipos de bases de datos. Perfecto, buenísimo. Dice otra pregunta, ¿es posible obtener información para analizar el nivel de experiencia de los usuarios en aplicaciones propias del negocio? Sí, claro que sí. Dentro de la parte de Applications Manager tenemos la parte, es un trabajo paralelo que requiere el trabajo de algunos componentes. Desde la parte de APM Insight, nosotros podemos desplegar distintos tipos de monitores a nivel del desarrollo y el código. Actualmente tenemos disponible el monitoreo para lenguajes de programación como lo pueden ser Java, PHP, .NET, Ruby on Rails, Node.js y en próximas liberaciones Python para poder entender cómo es el comportamiento específico de una aplicación y trasladarlo posterior a esto a al entendimiento de lo que es la experiencia de un usuario. Entonces, básicamente aquí vamos a revisar propiamente una aplicación
de forma rápida para poderles mostrar un poco más a profundidad. Entonces, lo podemos analizar desde múltiples perspectivas. Una de ellas es tomar la perspectiva desde los Abdex Score, en el cual nosotros hacemos un análisis ponderado, en el cual tomamos la totalidad de cantidad de transacciones que son procesadas dentro de la plataforma, se hace el análisis por medio del tiempo de latencia que se presenta dentro de las mismas y con base en ello sacamos el cálculo específico de cuál es el nivel de satisfacción que pueden tener los usuarios en cuanto a la cantidad de conexiones y poder determinar cuáles están por encima de ese umbral y determinar si la latencia específica puede estar asociada a temas de networking o respuesta de la plataforma, ya que como podemos observar en esta parte, podemos segregar todo lo que hace referencia a la respuesta a nivel del código, a respuesta a nivel de base de datos o en comportamiento general de la aplicación. Podemos medir el rendimiento, entre otros tipos de características en particular. Todo revisarlo directamente desde la parte transaccional que viene del frontend y el background y otras múltiples características. Perfecto. Otra técnica, dice, ¿el BI requiere armar un ETL manualmente para mostrar los reportes? Bueno, esa es una de las grandes funcionalidades que nos permite también hacer Analytics Plus, ya que como podemos observar, bueno, en primera instancia para poder hacer el tratamiento de los datos y la extracción y la minería, necesitamos apalancarnos propiamente de los tipos de arquitecturas que mencionamos anteriormente, pero cuando ya tenemos esa bodega o ese esquema de data warehousing, nuestra herramienta nos permite entonces empezar a hacer un mix o a mezclar los distintos tipos de información que nos da el análisis desde múltiples perspectivas para poder tomar decisiones estratégicas dentro del negocio. Pero entonces, para poder hacer la extracción, tratamiento y minería, necesitamos utilizar tecnologías como lo hablábamos anteriormente, como puede ser Hadoop, Apache Spark, para poder hacer ese proceso de extracción. Y posterior a esto, ya nuestra herramienta de Business Intelligence, simplemente generando el importe de los datos, podemos empezar a generar los distintos dashboards específicos que ya nos genera la herramienta de forma preconfigurada, con el cual podemos empezar a jugar con los distintos vistas mediante cubos específicos que nos dan la perspectiva a nivel de negocio. Sensacional, perfecto. ¿Me podrías regresar el control, Julián, por favor, para contestar aquí una de las preguntas? Dice si puedes regresarte a la definición de Big Data. Entonces, Claro, ahorita lo claro que que sí. voy a hacer es, con mucho gusto, voy a poner la definición. Digo, se las voy a platicar porque no viene ninguna una pregunta adicional, pero si la persona que puso esta pregunta sobre la definición tiene alguna otra pregunta, por favor me avisa. Entonces me voy a ir a la definición nada más de Big Data. Aquí se las voy a dejar, ¿no? O sea, Big Data es la acción de recopilar y almacenar grandes cantidades de información para hacer un posterior análisis, ¿ok? Eso es prácticamente de lo que habla Big Data. Ahora, posteriormente vimos todo lo que implica Big Data, ¿no? O sea, para tener un tratamiento y ya llegar a depositar los datos en Data Lake, necesitamos, pues, gobierno, después Data Warehouse, después toda la capa de BI y ya después, entonces, ahora sí podemos llegar inclusive a los niveles en los que estaban algunas de las preguntas ya técnicas, ¿no? En el tema de ETLs, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos otra pregunta por acá que tiene que ver con, me decían, cómo los datos deberían ser gestionados de acuerdo con los frameworks de ITIL e ISO 20000. Es bien interesante esta pregunta. O sea, recuerden que como tal, ITIL, específicamente ITIL 4, que fue en el que tuve el honor de estar participando como coautor de 3 de los 5 libros, que todavía está por salir uno de estrategia. ITIL en específico no te dice, así tienes que administrar los datos. ITIL lo que te dice es, hay toda una serie de dominios, de áreas de conocimiento que necesitas considerar para que tu estrategia de servicios digitales sea exitosa. Ahora bien, dentro de esa parte de dominios existe y de temas claves existe el Service Value System, y dentro del Service Value System, el core y donde estamos acostumbrados a ver tanto en ISO 20000 como en ITIL, hoy son en ITIL prácticas y en ISO 20000 siguen siendo procesos, pero en la parte de ITIL 4, donde mencionamos todo el tema de datos y su relación con infraestructura, porque es bien importante, les recomiendo en el sitio de Axelos pueden descargar tal cual cada una de las prácticas. Les recomiendo que lean. De las prácticas generales de gestión, hay una práctica que de hecho me encantó y que estuve ahí participando, que se llama Architecture Management, ¿no? El primero es cómo generar la arquitectura. Hay que generar una arquitectura para el tratamiento de datos, ¿eh? Entonces es bien importante.
Del otro lado es, bueno, de las tradicionales de Service Management, recuerden, toda la parte de código tiene que pasar por construcción, pruebas, implementación, está muy alineado con temas de DevOps, de Lean, de Agile, proyectos de Scrum, etcétera. Seguimos teniendo toda la parte de IT Asset Management, seguimos teniendo en ITIL toda la parte de Service Design, tenemos Service Validation and Testing, ¿no? Entonces, todas esas prácticas pues siguen siendo relevantes para el tema de datos y en el tema de prácticas de tecnológicas, además de infraestructura, también agregamos una muy importante, que bueno, más bien se separó de las versiones anteriores, que se llama Deployment Management, ¿ok? Entonces tenemos un Deployment Management en la práctica tecnológica, tenemos un Infrastructure Management en la práctica, digamos, general, pero también en la tecnológica hay otra práctica que les recomiendo que lean, que es infraestructura y plataformas, gestión de infraestructura y plataformas, Infrastructure and Platform Management se llaman. Entonces yo les recomendaría que estén leyendo alrededor de esas prácticas para que vean toda la parte relacionada con el tema de datos, ¿no? Una pregunta más por aquí, Julián, nos dice, en consultas para diversas fuentes de base de datos y donde algunas internamente generan índices enormes o se tiene bastante información, bases de datos de 200 gigas aproximadamente de manera mensual, ¿qué tanto nos ayudan para que las consultas de información no afecten el performance? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, como podemos observar en la parte de Business Intelligence, ya tratamos es de analizar los datos desde la parte estadística para poder hacer un análisis proyectado en el futuro. Entonces, en este caso, no tenemos límites en cuanto a la cantidad de volúmenes de datos que podamos recibir desde los múltiples orígenes que tenemos dentro de nuestra infraestructura. Adicional a esto, como lo observamos, podemos hacer un mix y empezar a generar distintas dimensiones de la data. Acá ya depende específicamente de la capacidad a nivel de storage que se tenga, pero no hay límites en cuanto a ese aspecto en particular para poder empezar a generar los cuadros de mando en particular que se requieren. Sensacional. Perfecto. Tenemos todavía más preguntas. Les agradecemos muchísimo sus preguntas, pero no queremos hacer la grabación más larga. Entonces, con mucho gusto les dejamos nuestros correos en m.coronabpgurus.com y julian.patino@sojocorp.com. Y hay algunas preguntas que también se pueden contestar en estas cápsulas que les comentaba del canal de YouTube. Entonces, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Julián, por todo tu acompañamiento. Gracias a ti, Mauricio, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.